En este segundo bloque nos va a dar una conferencia la arquitecta Graciela Arosemena. Graciela Arosemena es arquitecta por la Universidad de Panamá con estudios de maestría en ambiente urbano y sostenibilidad y doctorado en medio ambiente en la arquitectura, ambos por la Universidad Politécnica de Cataluña. Posee experiencia profesional en proyectos de intervención en el paisaje cultural y en planificación urbana sostenible. Actualmente es docente e investigadora de la Universidad de Panamá. Pertenece al Sistema Nacional de Investigación y es investigadora de proyectos I+D de SENACIP. Los ámbitos de investigación en los que ha trabajado abarcan el urbanismo, la ecología urbana y el paisaje cultural. Es miembro de ICOMOS de Panamá y representante ante el Climate Change and Heritage Working Group de ICOMOS. Hablará sobre el tema el urbanismo higienista de la zona del canal y el control de epidemias. Adelante la doctora Graciela Arosemena. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a la doctora Arroyo por haber generado todo este espacio de diálogo y a ICOMOS en particular para brindar pues este momento, ¿no? para hacer un coloquio sobre soluciones de urbanismo y arquitectura en la prevención de enfermedades. En concreto, la presentación que van a ver a continuación tuvo como génesis la investigación sobre el urbanismo del Fuerte Clayton, en el que estoy participando desde hace más de 2 años. Y bueno, y aunque las experiencias higienistas se dieron en Europa y en Estados Unidos, la presentación tratará sobre todo las estrategias sanitarias de ciudades norteamericanas de finales del siglo XIX y el siglo XX por estar más vinculadas a lo que se aplicó en la zona del canal. Esta imagen proviene de la serie de Nick de HBO, que trata sobre los avances médicos que habían en el año 1900 en la ciudad de Nueva York. Esta escena en particular se presenta el inspector de sanidad a un cuarto de inquilinato en el cual hay una mujer enferma de tuberculosis. La inspección determina que la vivienda no cumplía las normas de sanidad, no tenía ventanas, no tenía ventilación ni agua potable. Es así como en una sola escena se resume cuál era la realidad sanitaria de una gran parte de las ciudades de Norteamérica, en donde los inspectores de salud eran parte de la vida cotidiana, pero no solo en Estados Unidos, sino también en las ciudades de Panamá y Colón a inicios del siglo XX. En ese tiempo, las ciudades de Panamá y Colón tenían enfermedades como tuberculosis, tifoidea, fiebre amarilla, incluso la peste bubónica. Muchas veces a consecuencia del hacinamiento en el que vivían las personas en cuartos de 12 metros cuadrados, además de la falta de ventilación, de alcantarillados y de agua potable. Todo esto contribuía a los contagios. Pero pronto comienzan los trabajos de pavimentación de calles, de creación de alcantarillados y de acueductos. Y además comienzan a haber regulaciones de edificación para evitar el hacinamiento y controlarlo. Pero ¿cómo esta cultura sanitaria llega a Panamá? ¿Y por qué? La respuesta está asociada a la construcción del Canal de Panamá y la creación de la zona del canal. La construcción del Canal de Panamá a principios del siglo XX tuvo como consecuencia geopolítica el desarrollo de una franja de 1.295 kilómetros cuadrados controlada por los Estados Unidos, lo que se convirtió en un enclave colonial, que es esto que se ve marcado en naranja, en una línea naranja. Las ciudades de Panamá y Colón bordeaban los límites de esta zona. Del lado Pacífico, aquí estaba la ciudad de Panamá, y del lado Atlántico, Colón. Debido a su proximidad, la sanidad de la zona dependía del control de las enfermedades en las ciudades de Panamá y Colón. Incluso los norteamericanos pensaban que de ello dependía la operación exitosa del propio canal. Paralelamente, en la zona del canal se desarrollaron una serie de poblados y fuertes militares en donde fueron aplicados los más avanzados criterios y conceptos de urbanismo de aquel momento, muy orientados a la prevención de enfermedades.
Pero antes de ver en qué consistieron estas estrategias y modelos aplicados en la zona del canal, vamos a dar un vistazo de lo que ocurría en las ciudades norteamericanas en el siglo XIX. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, la tifoidea, disentería, cólera, incluso la fiebre amarilla, eran endémicas en las ciudades norteamericanas, con ratas de mortalidad extremadamente altas, llegando a presentar hasta un 50% más de muertes que en las zonas rurales. Aunque estas enfermedades afectaban tanto a ricos como a pobres, solían azotar con más fuerza en los barrios pobres. Era evidente la relación entre el hacinamiento, la pobreza, poca ventilación e iluminación y una mayor prevalencia de enfermedades, como se puede apreciar en este plano de la calle Essex de Nueva York del año 1899. En este plano se identifican los edificios y lotes superpoblados que presentan falta de luz y ventilación y en los cuales hay una prevalencia de tuberculosis, tifoidea y difteria. Las mejoras sanitarias que se realizaron en Estados Unidos llegaron a mediados del siglo XIX, pero antes que eso, las ciudades de forma empírica comenzaron a generar soluciones a las enfermedades, como por ejemplo las soluciones contra la fiebre amarilla, que aunque se tardaría cerca de un siglo en identificar la verdadera causa de esta enfermedad, para finales del siglo XVIII en Estados Unidos se encontró que había una relación entre la falta de salubridad y la dispersión de esa enfermedad. En este punto comienza a cambiar de forma radical la gestión urbana. Por ejemplo, en la ciudad de Filadelfia se crean comités de limpieza y un plan de distribución de agua potable en 1799. Pero no fue hasta mediados del siglo XIX cuando tomaron forma jurídica todas estas preocupaciones por mejorar las condiciones ambientales de las ciudades para prevenir enfermedades. La reforma sanitaria, en resumen, consistía en dotar a las ciudades de espacios abiertos, agua limpia, alcantarillado, drenajes, pavimento de las calles. Y además se impulsó la investigación sobre las enfermedades en las ciudades, lo cual se tradujo en la aplicación temprana del mapeo de casos, como en este plano de Nueva York que muestra en azul el centro de una epidemia de cólera. El surgimiento del urbanismo higienista en Estados Unidos fue el resultado de diversos factores, sobre todo de las experiencias de las duras epidemias que vivieron en el pasado las ciudades. También el conocimiento y los avances científicos sobre las enfermedades, pero además estuvo influenciado por el racismo y la segregación social. De hecho, los urbanitas blancos y adinerados en el siglo XIX comenzaron a hacer grandes esfuerzos por separarse de los pobres de los centros urbanos densificados, huyendo hacia las periferias de la ciudad y creando verdaderos enclaves residenciales. Poco tiempo después de iniciar la reforma sanitaria comenzaron a verse esfuerzos por crear modelos o desarrollar modelos urbanos que previnieran las enfermedades contagiosas. Surge así, en este caso, en Inglaterra, en 1869, la teoría de Hygeia o la ciudad de la salud, concebida por el médico inglés Richardson, quien aseveró que la ciudad sana debía ser de muy baja densidad, con edificaciones separadas entre sí y grandes espacios abiertos. Además, que las viviendas debían ser muy bien ventiladas y soleadas. En ese mismo año en el que se desarrolla Hygeia, el arquitecto paisajista Olmsted, del otro lado del Atlántico en Estados Unidos, planifica Riverside, en las afueras de Chicago, lo que sería el primer suburbio planificado en el que se aplican todos estos conceptos muy similares a los de Hygeia: bajas densidades, viviendas unifamiliares y grandes espacios abiertos. Por otro lado, este modelo urbano fue la vía de escape de los adinerados y blancos
para salir de las ciudades densificadas y poder gozar ellos todos estos avances en prevención de enfermedades a través del urbanismo. Podríamos llamar que este sería el tatarabuelo del suburbio norteamericano. Las medidas sanitarias y el modelo urbano de baja densidad y grandes espacios abiertos se convirtieron en el paradigma de los norteamericanos, y al venir a Panamá para la construcción del Canal de Panamá, replicaron aquello que venían haciendo en su propio país, con la diferencia que en la zona del canal se introdujo unas nuevas estrategias, las del control de la fiebre amarilla y la malaria, que hacía muy poco había sido identificado su vector. El poblado de Balboa que muestro aquí, fue el primer experimento formal de ciudad en la zona del canal, en el cual fueron aplicados todos esos conceptos sanitarios, lo que podríamos llamar un ejemplo del urbanismo higienista adaptado al trópico. William Gorgas, conocido por el trabajo sobre la transmisión de la fiebre amarilla y la malaria y el control de los mosquitos que la transmiten, fue jefe de sanidad del proyecto del Canal de Panamá y estableció un programa de largo alcance que incluía el control de todas las enfermedades y además de la fiebre amarilla y la malaria, para poder conseguir el objetivo de construir el canal. Estas estrategias se mantuvieron en alguna medida a lo largo de todo el siglo XX en la zona. Y a continuación vamos a ver en detalle cada una de estas estrategias con un poco más de profundidad. Los métodos utilizados para evitar los criaderos en los entornos urbanos consistían usualmente en la construcción de zanjas superficiales de drenaje de agua lluvia. Inicialmente se utilizaron zanjas de tierra. Sin embargo, estas, a pesar de que drenaban los suelos aledaños, se convirtieron ellas mismas en criaderos de mosquito debido al crecimiento vegetal y la acumulación del agua lluvia. Pero pronto las canalizaciones se convirtieron en canalizaciones de concreto, más sencillo de controlar la vegetación y el agua fluía más fácilmente. Este último fue el de preferencia de Gorgas y fue aplicado en todos los poblados norteamericanos. La imagen de los poblados de la zona del canal se construyó sobre criterios de urbanidad, se construyó sobre criterios de salubridad urbana. Por un lado, desde la construcción de los primeros poblados en la zona, se definieron regulaciones de construcción que exigían la separación de edificaciones, que además de mantener un distanciamiento, se facilitaba la ventilación, uno de los pilares del modelo urbano higienista anglosajón. Se puede apreciar en el caso de este ejemplo del Fuerte Clayton que la separación entre casas es de 13 metros. Por otro lado, Gorgas observó que el mosquito puede volar como mucho 180 metros de distancia y que para poder avanzar más allá de los 180 metros debía realizar paradas en arbustos o plantas que les sirvieran para protegerse del sol, el viento y la lluvia. Esto llevó a Gorgas a establecer que la grama debía podarse y mantenerse libre de arbustos, al menos 180 metros alrededor de las edificaciones y poblados. En la práctica, los arbustos y plantas podían mantenerse pero muy próximas a los entornos de las casas, como se aprecia en la sección del Fuerte Clayton. La obsesión inducida por Gorgas de prevenir la formación de charcos se cristalizó en normas de edificación de la zona del canal, que exigían el drenaje del suelo alrededor de las edificaciones y el cubrimiento de suelo con grama. Es así como estas regulaciones y la separación entre edificaciones fue lo que definió la imagen del paisaje de la zona, caracterizada por la dispersión urbana, grandes espacios abiertos
limpios, cubiertos de grama meticulosamente podada, libre de arbustos y plantas. Además, la presencia de innumerables canalizaciones de agua lluvia, como en este ejemplo en que se encuentra en el fuerte Clayton. De hecho, Clayton es un ejemplo de un sistema sofisticado de drenajes superficiales y subterráneos. La lluvia iba directamente del techo de los edificios a los canales y desagües pluviales. A pesar de todo lo explicado previamente, no podemos ahora entregarnos al modelo de ciudad disperso y de baja densidad, ya que estos modelos, además de ser insostenibles desde el punto de vista de los recursos naturales, además ejercen una fuerte presión sobre los ecosistemas naturales, que inciden a su vez en un mayor riesgo de zoonosis, el primer paso para las pandemias. Yo me quedaría con el urbanismo higienista que propuso Ildefonso Cerdá para la ciudad de Barcelona, el cual contaba con unas densidades medias y grandes espacios abiertos, similar un poco a lo que se desarrolló en el plan de Haussmann de París. Bueno, como conclusión, más que las densidades, realmente el factor que más influye sobre las epidemias en las ciudades es el hacinamiento. Como de hecho hemos visto en la periferia de la ciudad de Panamá, que a pesar de ser un modelo de viviendas unifamiliares y de baja densidad, en realidad estas viviendas no están ocupadas por una sola familia, sino por 2 o 3 familias, lo cual implica que las viviendas estén habitadas por 10 o 15 personas. Esto es el resultado, obviamente, de la pobreza y de dificultades económicas para adquirir vivienda propia. Con lo cual, antes que nada, para prevenir enfermedades, para prevenir epidemias en las ciudades implica sobre todo reducir los índices de pobreza y mejorar la calidad de habitabilidad de los ciudadanos, además de la toma de medidas de urbanismo sostenible. Muchísimas gracias.